Hola y bienvenidos. Qué bueno que están aquí para este nuevo episodio. Hoy quiero que nos metamos de lleno en una pregunta que, la verdad, siempre me ha fascinado y que surgió mientras revisaba unos textos antiguos. ¿Cómo es posible que el derecho romano, con tantos siglos de antigüedad, siga siendo tan increíblemente relevante hoy en día? Al principio, uno podría pensar que fue por ser una ley rígida, inamovible, ¿no? Mm, pero mientras más investigaba, más me daba cuenta de que la respuesta es todo lo contrario. Y eso es lo que me parece sorprendente. Su verdadera fuerza no estaba en ser inflexible, sino en una capacidad de adaptación que yo calificaría de sorprendente, de asombroso. Así que mi misión hoy, lo que quiero compartir con ustedes, es cómo descubrí que esa flexibilidad fue precisamente la clave de su larguísima vida y que, pues, hasta hoy en día continúa a rasgos de ella. Para mí, esta es una mirada crucial, porque cuando pienso en la vitalidad del derecho romano, en cómo llegó a convertirse en la base del derecho europeo y sigue presente, todo parece venir de ahí. Su pragmatismo, esa habilidad casi orgánica para transformarse. No era un bloque de mármol inamovible, para nada. Yo lo veo más bien como un río que fluye y se adapta constantemente al terreno que se encuentra. Pero entender esto, creo que lo mejor es que nos vayamos juntos, vamos al principio, al llamado derecho arcaico. Estoy hablando de esa época desde la fundación de Roma hasta más o menos, según lo que leí, el año 130 a.C. En ese entonces sí que tenía fama de ser estricto, muy pegado a las costumbres, al mos maiorum, y con formalismo tremendo, diría yo. Y aquí hay un momento clave que le cambia todo. La famosa ley de las 12 tablas, allá por el 450 más o menos, antes de Cristo. Claro, esta ley que la plebe exige que las reglas del juego estuvieran claras para todos. Era bastante estricta en su redacción, pero aquí está la clave. Y esto me parece súper genial. Su gran logro no fue lo que decía, sino el simple hecho de existir. Hizo que el derecho fuera público, que todos pudieran conocerlo. Y aunque parezca contradicción, al hacerla pública, preparó el terreno para la futura flexibilidad, porque ya no era secreto en manos de unos pocos. Era un texto que estaba ahí, a la vista de todos, y por lo tanto se podía empezar a interpretar, a debatir. Se convirtió en un punto de partida estable, pero no en un dogma final, ¿no? Esa base permitió una evolución que me parece fascinante y que nos lleva al periodo clásico, la auténtica edad de oro del derecho romano. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Vemos a los juristas expertos, los prudentes, entre comillas, y la interacción clave entre el ius civile, el derecho viejo y formal, y una nueva creación, el ius honorarium. Y el motor de todo este cambio para mí fue una figura clave, el pretor. El pretor era un magistrado muy importante. Cada año publicaba su edicto, que era, por así decirlo, su plan de acción legal para ese año. En ese edicto no solo decía cómo iba a interpretar la ley existente, sino, y esto es lo más importante, cómo iba a usar su poder para crear soluciones nuevas, nuevas acciones, nuevas excepciones. Básicamente se dedicaba a suplir, ayudar o corregir al viejo y rígido derecho civil. ¿Y cómo lo hacía? Pues basándose en principios como la aequitas, que es la idea de buscar la justicia para el caso concreto, más allá de la letra fría de la ley. Aquí es donde yo veo el genio del método de los juristas romanos. Su enfoque era totalmente práctico, causístico. No buscaban la gran teoría universal, sino lo que ellos llamaban el arte de saber elegir, la solución más justa y equitativa para cada situación, usando también la fides, o sea, la buena fe. Pero mientras leía sobre esto, me surgió una pregunta, y quizás ustedes también. Toda esta adaptación constante de los pretores, toda esta interpretación de los juristas, ¿no crea una incertidumbre terrible? Es una buena pregunta, la verdad. Pero lo que descubrí es que, aunque evolucionaba constantemente, no era un caos. Se apoyaba en principios conocidos por todos como la equidad y la buena fe. Y los pretores
por lo general mantenían gran parte del edicto de sus predecesores. Además, el foco estaba en perfeccionar el procedimiento, las herramientas para llegar a una solución justa. Eso le daba una cierta previsibilidad, digamos. La flexibilidad estaba encauzada, digamos, no era una arbitrariedad. Y bueno, toda esta evolución larguísima nos lleva finalmente a la figura de Justiniano en el siglo VI después de Cristo y su monumental obra el Corpus Iuris Civilis. A simple vista, uno podría pensar que esto fue un intento de decir, bueno, hasta aquí llegamos, vamos a fijar el derecho para siempre y acabar con toda esa flexibilidad. Pero lo que las fuentes me sugieren, y que es la idea que quiero dejarles, es que fue justo lo contrario. El corpus fue una compilación gigante, sí, pero ¿de qué? De un derecho que ya era el resultado de siglos de evolución y dinamismo. Justiniano no codificó un conjunto de reglas tiesas. Lo que realmente capturó y sintetizó fue un método, una forma de pensar el derecho que ya era, en esencia, adaptable. Capturó ese arte de saber elegir. Así que, al final, el cuadro que se me forma en la cabeza es el de un derecho que se ajustaba constantemente, se estaba adaptando, que respondía a las necesidades de la sociedad, de la economía y de la política de cada momento. No era algo estático, ni mucho menos. Su autoridad no venía de una supuesta verdad eterna, sino de algo mucho más práctico, de que funcionaba, de que era útil y eficaz para resolver los problemas de la gente de una forma que se sentía justa. Y un punto clave que me parece fundamental para entender esto fue que los romanos superaron muy pronto el ius, el derecho de los hombres, del fas, las normas divinas. Esa definición permitió que ese derecho evolucionara con la razón y la experiencia, sin estar atado a dogmas religiosos inmutables. En resumen, lo que ese viaje me ha enseñado es que la increíble duración del derecho romano se debe no a su rigidez, sino a su pragmatismo y a esa capacidad de adaptación casi orgánica. Las fuentes lo pintan como un cuerpo legal vivo, no como letras muertas grabadas en piedra. Y esto para mí nos deja una reflexión final para hoy. Si el éxito de uno de los sistemas legales más influyentes de la historia vino de su flexibilidad, de no aferrarse a dogmas, ¿quién nos dice eso sobre nuestros propios sistemas legales? ¿Cómo encontramos hoy ese equilibrio tan delicado entre la certeza que necesitamos de la ley y la flexibilidad que es indispensable para un mundo que cambia a una velocidad impresionante? Se los dejo ahí para que lo piensen. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos escuchamos en la próxima. Chao.